Gracias, señor presidente. Junto con agradecer esta invitación, saludo por su intermedio a los señores y señoras diputados integrantes de esta comisión, a su secretaría y también a todos los invitados en esta sesión. Como acaba de decir Gustavo Baer, abogado de nuestra corporación, vamos a exponer en dos partes sobre este proyecto de ley que modifica el artículo 476 del Código Penal para incluir el delito de incendio en lugares destinados al culto religioso. En esta primera parte, en estos breves minutos, no pretendo, señor presidente, decir nada estrictamente original, más bien quiero compartir unas breves y sencillas reflexiones que son complementarias a las opiniones de diversos parlamentarios que ya se han manifestado a favor de esta iniciativa, cuyo denominador común es el reconocimiento del lugar de culto como algo especial y digno de protección jurídica. Y es que efectivamente, señor presidente, el lugar de culto religioso es especial. Mi propósito es fundamentar esta afirmación de manera tal que sea posible comprender que la destrucción de un lugar de culto no es una acción delictual cualquiera, sino una específica y distinta, cuya gravedad no tiene parangón. Por cierto, y fundado en que Chile es un país que reconoce y protege la libertad de expresión y la libertad religiosa, hablaré desde la perspectiva de un creyente, pero pretendo usar argumentos que recogen buena parte de la experiencia que en esta materia también comparten muchos no creyentes. Pues bien, entrando en materia, lo primero es lo siguiente. Sabemos que la gravedad de cualquier mal, sea físico, moral o jurídico, se determina por oposición, es decir, según la entidad o la excelencia del bien al que se opone. Por eso es, por ejemplo, más grave perder una mano que perder un dedo, o más grave perder un brazo que una mano. Así, cuanto mayor es el bien o la perfección que correspondería tener y en cambio se carece de ella, tanto mayor es en consecuencia el mal que se padece. De este modo, comprendiendo el bien que salvaguarda el lugar de culto, es posible comprender el mal que constituye su destrucción y que por ello, a mi juicio, justifica la existencia de un delito específico en esta materia, según se propone en esta iniciativa legal que comentamos. Sin entrar en un largo desarrollo, sobra decir que la experiencia unificadora de la interioridad personal propia de la vida intelectual o racional impone como ineludible el posicionamiento del hombre frente al misterio de lo divino. Prueba de ello es que no existe cultura alguna que a lo largo de los siglos no haya manifestado su dimensión religiosa y como parte de ella, que no haya reservado lugares especiales para la vivencia espiritual y el culto divino. Algunos podrán pensar que esto es producto de cierta inocencia mitológica. Yo prefiero pensar, en cambio, que el sentido común frente al enigma de la vida y su sentido, junto a la natural inclinación de hacer lo que es justo, se promulga en la conciencia de las personas como el deber moral de dar a Dios y reservar para Él un lugar propicio para el encuentro. Estos lugares no son corrientes, todo lo contrario. Y esta no es una consideración esteticista de orden arquitectónico o artístico, por mucho que, como sabemos, innumerables lugares de culto sobresalgan en todo ello. El lugar de culto más sencillo y modesto, incluso si carece de valor histórico por haber sido construido recientemente, solo por ser lugar de culto es ya de suyo algo distinto. La experiencia universal así lo atestigua. Todo lugar de culto salvaguarda y hace visible una diferencia sustantiva, una suerte de frontera que exige respeto y veneración, que impone silencio y cuidado en los modales. Y es que sin dejar de ser una realidad material, el lugar de culto manifiesta y significa una realidad misteriosa y dignísima, cosa que no ocurre, o al menos no de este modo, ni siquiera, por ejemplo, en el Palacio de Versalles, cuya majestad palidece ante la profunda y sobrecogedora reverencia que naturalmente despierta el ingreso a la más humilde capilla. Y es que el lugar de culto, por ser tal, es sagrado. Que sea sagrado significa que dicho lugar es opuesto a lo profano. Profano, o hablar de profano, no es una calificación despectiva, no es sinónimo de, comillas, impío. Profano, o al menos etimológicamente, es aquello que se encuentra delante, pro, de lo que es santo, fanum, lo que está a las puertas de lo sagrado. Profano es lo que no es santo,
y por lo tanto es corriente. Sagrado, en cambio, es aquello que ha sido separado de lo corriente por estar intrínsecamente ordenado a una acción sagrada. Los lugares sagrados, en consecuencia, son aquellos que existen por y para la celebración en ellos de acciones sagradas, es decir, acciones que de modo eminente vinculan a lo divino. Y de ahí que su dignidad no radica tanto en su materialidad, sino en su finalidad y lo que en ellos acontece, es decir, el sacrificio, el pago del débito o la satisfacción posible de la deuda infinita que la criatura tiene para con Dios y la íntima participación en la vida divina. Esto es lo fundamental. Ocurre que en el lugar de culto y mediante la acción sagrada que en él se realiza, el hombre se reconoce criatura, se arrodilla frente a su Creador. Es allí donde se vivencia el abismal contraste entre el mundo dominado por la técnica y los múltiples afanes, algunos importantes, otros superfluos, pero al final del día no trascendentes, con la pausa que posiciona la existencia ante el horizonte de la eternidad. Allí el hombre recuerda su pequeñez con infinita gratitud. Allí reconoce que es polvo y al polvo ha de volver. Allí se descubre como sujeto de predilección infinita, como alguien y no algo, constituido por una benevolente palabra eterna. Allí, en la casa de Dios, se supera el drama existencial de pasar por esta vida, como diría Francisco Canals, como un hombre al que nadie miró. Allí, mediante el íntimo silencio orante, el hombre de fe renueva su esperanza y descansa en el lugar visible de esa presencia invisible que lo sostiene y abraza con un amor incondicional. Allí acontece la conversión, allí se aviva el deseo de una inmerecida y gratuita salvación. En definitiva, la contemplación prima sobre la praxis en el lugar de culto y allí el hombre calibra su vida ordinariamente descentrada, ordenándola a lo esencial, al principio y fin último, a Dios. Por todo esto y ciertamente mucho más, destruir un lugar de culto destruye muchísimo más que una construcción material. Atenta contra lo sagrado. Es una injusta y gravísima ofensa contra Dios y contra cada creyente. Es un acto de desacralización objetiva que borra esa frontera entre la materialidad consagrada por y para la acción santa y las realidades profanas junto a su maquinaria productiva. Este delito es un acto que daña gravemente el bien común, cuya promoción, como sabemos, exige la realización espiritual de las personas. Así, la destrucción del lugar de culto dificulta la apertura al misterio de las realidades divinas y de este modo violenta la aspiración más profunda del corazón humano que magistralmente sintetizó San Agustín cuando dijo: nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Por todo lo anterior, y hasta aquí llega mi presentación, incorporar un delito específico para la protección de los lugares de culto es, a mi juicio, una iniciativa legal profundamente necesaria y plenamente justificada. Muchas gracias, señor presidente. Le ofrezco la palabra a don Gustavo, por favor. Muchas gracias, presidente. Como bien adelantaba el diputado Soto, nosotros efectivamente nos íbamos a referir no solo a la dimensión de fondo del proyecto, sino también al articulado mismo. Y en relación a esto es lo que tiene que ver con mi intervención. Al respecto, podemos señalar que la moción tiene origen en el boletín 13.889-07, no en el otro boletín que también está refundido. Y esta fue originada en el Senado, fue aprobada en general en particular y de manera unánime por la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, y en la sala del Senado fue aprobada por 35 votos a favor, 1 abstención y 3 votos en contra, siendo despachada a segundo trámite constitucional, en el cual actualmente se encuentra. Tal como se puede apreciar, según lo que hemos expuesto, el fundamento jurídico de la iniciativa no es otro que la protección de la libertad religiosa, la cual también es el principal bien jurídico protegido por el nuevo tipo que se puede crear en el ámbito del delito de incendio. En Chile, lamentablemente, son abundantes los casos que podrían ser sancionados bajo lo propuesto por el proyecto de ley y en los cuales se ha atentado directamente contra la libertad religiosa, que, recordemos, es el bien jurídico que aquí se estaría protegiendo y sería una innovación.
Por ejemplo, bueno, durante la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2020, nuestra corporación, Comunidad y Justicia, informó que en un periodo de 3 meses, que va desde el 18 de octubre del 2019 hasta el 26 de enero del 2020, fueron vandalizados al menos 57 templos de distintas confesiones religiosas, lo cual muestra una cierta escalada de violencia inédita en contra de la libertad religiosa de los habitantes de nuestro país. Recordemos que esto atenta contra la libertad religiosa no solo de los chilenos, sino también de muchas personas extranjeras que son creyentes en nuestro país. Durante este año también hemos sido testigos de diversos atentados incendiarios dirigidos a iglesias, y no solo iglesias, sino que también edificios pertenecientes a confesiones. Por ejemplo, a principios de junio conocimos de la quema de una escuelita, la escuela Boyilco, en la comuna de Victoria, que recibía niños de primero a sexto básico. Producto de este incendio, un profesor tuvo que escapar por una de las ventanas del recinto. Cabe señalar que esta pertenece, cuyo sostenedor es la Alianza Cristiana y Misionera, una de las iglesias evangélicas más históricas de nuestro país. Otro caso, ocurrido más propiamente tal en relación con un templo, es la quema de una capilla católica, la capilla Santa Rosa de Alto Quino, en la misma comuna Imés. Lamentablemente la capilla quedó completamente destruida. Esto también ha provocado una preocupación social, no solo a nivel de autoridades, sino que también en la sociedad civil. El 2023, ACN, o Aid to the Church in Need, que es una organización vinculada con la promoción y la protección de la libertad religiosa en el mundo, incluyó a nuestro país en la categoría bajo observación, entre otras causas, debido a los múltiples incendios provocados por terceros y que han afectado lugares de culto, ubicados en diversas regiones de nuestro país, tales como la región metropolitana, el Maule, la Araucanía, etc. Además, en el primer proceso constitucional, una de las iniciativas populares de norma más votadas, de hecho reunió más de 28.000 apoyos, fue la referente a libertad religiosa, y en su articulado consideraba que los daños causados a templos, dependencias y lugares de culto se considerarían como un atentado contra los derechos humanos de los afectados. En relación con el articulado propuesto a la Comisión mediante este proyecto de ley, es posible encontrar diversas alternativas, una de las cuales muy bien adelantaba el diputado por su intermedio presidente, señor Soto. Una es una opción de una agravante en el caso de que el delito de incendio sea cometido en templos y o dependencias de alguna confesión religiosa reconocida por el Estado, la cual podría ser aplicable a los artículos 474, 475 o 476, numerales 1 y 2 del Código Penal. Otra opción, que en nuestra opinión es más adecuada en relación con los bienes jurídicos protegidos, en especial la libertad religiosa como derecho humano y el mal provocado a ella en virtud de nuestras consideraciones iniciales, podría ser la creación de un delito de incendio cometido respecto de templos o dependencias. Este podría ser respecto de aquel que incendia un templo y o dependencia de alguna confesión reconocida por el Estado, quien sería penado en relación con las hipótesis que se asemejan al 474 y 475 de nuestro Código Penal, es decir, hablamos de muerte o lesiones graves de cierto carácter correspondiente a lugares habitados con presidio perpetuo, o en las hipótesis del 476, numeral 1 y numeral 2 del Código Penal, es decir, estamos hablando de un edificio, en este caso no habitado, sin resultado de muerte, etc., con presidio mayor en su grado máximo. Como se puede apreciar, este nuevo delito establecería penas que impedirían, en definitiva, la absolución de una persona que fue condenado previamente por el artículo 474, 475, 476 en sus dos numerales recién citados. Además, se propone en nuestro caso reemplazar la frase culto religioso reconocido por el Estado, porque esta frase en definitiva no corresponde con la realidad. El Estado no reconoce cultos, el Estado no reconoce religiones, para decirlo de manera muy sencilla, sino que reconoce la existencia de entidades religiosas y en consecuencia otorga personalidad jurídica de derecho público en conformidad a la ley 19.638. En efecto, es más adecuado en nuestro ordenamiento jurídico utilizar el concepto de templos y o dependencias pertenecientes o de confesiones religiosas, dejando claro que el lugar donde se comete el incendio pertenece, es decir, es de propiedad, o es usado, gozado o habitado, por ejemplo, bajo la figura de algún otro contrato por una entidad religiosa con personalidad jurídica de derecho público. Quedo a su disposición, señor presidente, y a todos los diputados integrantes de la comisión.